Buenas tardes, mi nombre es David Alejandro Guillén Durán, octavo grado 2020, Academia Home School. El día de hoy les voy a presentar mi exposición de ciencias sobre las neuronas. Entonces, a ver, ¿qué son las neuronas? Es una célula del sistema nervioso central que posee la capacidad de recibir y decodificar información en forma de señales eléctricas químicas transmitiéndolas a otras células. O sea, básicamente es la neurona que, por ejemplo, yo me toco acá la piel, entonces transmite la información, llega hasta mi cerebro, es procesada por una neurona, después la procesa a otras células para que después la información vuelva a mi dedo y yo sienta que me lo estoy tocando, pero todo esto sucede en menos de un segundo. ¿Cómo se comunican? Las neuronas se comunican entre sí de una forma similar a lo que ocurre con las llamadas de teléfono, y es que esta doble función de percibir y responder a las señales es posible gracias a que las neuronas son capaces de realizar un proceso que recibe el nombre de sinapsis, la cual viene mediada por moléculas que se conocen como neurotransmisores. O sea, acá la sinapsis es cuando llegan acá los botones sinápticos y entonces dejan la información química ahí y entonces transmiten la información llevándola hacia otra célula. Partes de la neurona. Cuerpo. El cuerpo o soma de la neurona es el centro de mandos, es decir, donde ocurren todos los procesos metabólicos de la neurona. Este cuerpo es la región más ancha y de morfología más o menos ovalada. Es donde se encuentra tanto el núcleo del citoplasma de la neurona. Entonces acá más o menos el cuerpo es donde se encuentran todas las funciones, por así decirlo, vitales de la neurona. Entonces el citoplasma, acá todas las células para alimentarse, el soma, el retículo endoplasmático, todo acá es donde se genera todas las funciones vitales de la neurona. En el cuerpo, que por así decirlo, se podría decir que es la cabeza. Dendritas. Las dendritas son prolongaciones que nacen del cuerpo soma y que conforman una especie de ramas que cubren todo el centro de la neurona. Su función es la de captar los neurotransmisores producidos por la neurona más cercana y enviar la información química al cuerpo de la neurona para hacer que se active eléctricamente. Entonces acá las dendritas son las que llevan la información hasta estas ramificaciones y estas ramificaciones son las que llevan la electricidad hacia los botones sinápticos y tal, y así es como se genera toda la información. Axón. El axón es una única prolongación que nace del cuerpo soma de la neurona. En la parte contraria a las dendritas que se encarga de, una vez se hayan recibido los neurotransmisores y el cuerpo se ha activado eléctricamente, conducir el impulso eléctrico hasta los botones sinápticos donde se liberan neurotransmisores para informar a la siguiente neurona. O sea, el axón es más o menos como por así decirlo una conexión y acá están las vainas de mielina donde se lleva la información de un lugar a otro para llevarlo a los botones sinápticos y los botones sinápticos liberan los neurotransmisores para comunicarse con otra neurona. Núcleo. Como cualquier célula, las neuronas tienen un núcleo. Ese se encuentra en el interior del soma y una estructura delimitada del resto del citoplasma, en cuyo interior está protegido el ADN, es decir, todos los genes de la neurona. Dentro de él se controla la expresión del material genético y por lo tanto se regula todo lo que sucede en la neurona. Este podría decirlo si antes vimos el cuerpo de la neurona, que era donde se controlaba el citoplasma y todo esto, estaba el núcleo y dentro del núcleo es, por así decirlo, el cerebro de la neurona, controla todo lo que hace, todo lo que llega, los ribosomas, el aparato de Golgi, todo, por ejemplo, controla el intercambio de información, la liberación de neurotransmisores y todo esto. La vaina de mielina. La mielina es una sustancia compuesta de proteínas y grasas que rodea la acción de las neuronas y es imprescindible para permitir que el impulso eléctrico viaje a través de este a la velocidad correcta. Si hay problemas en la formación de esta vaina de mielina, como por ejemplo sucede en la esclerosis múltiple, los impulsos y respuestas se vuelven cada vez más lentos. O sea, resulta que acá la vaina de mielina es donde pasa la información
donde pasa la información en el axón, y en el axón hay unas cositas rodeando que son estas cosas amarillas de acá. Entonces, si estas vainas de mielina están deterioradas, pues la información cada vez va a llegar más lento. Por ejemplo, se ocurre un pensamiento y va a llegar más lento. El estímulo puede ser, por ejemplo, lanzan una pelota, no la puedo atrapar porque el estímulo siempre va a ser más lento. Entonces acá, sustancia de Níssil. La sustancia de Níssil, también conocida como cuerpos de Níssil, es el conjunto de gránulos presentes en el citoplasma de las neuronas, tanto en el cuerpo de las dendritas, pero no en el axón. Su principal función es la de ser una fábrica de proteínas, las cuales en caso de las neuronas deben ser muy especiales para transmitir la información correctamente de impulsos eléctricos. O sea, la sustancia de Níssil es la que fabrica las neuronas, las que fabrica las proteínas, para que se dé una correcta transmisión eléctrica de información. Nódulos de Ramberg. La vaina de mielina de las neuronas no es continua a lo largo de todo el axón. De hecho, la mielina forma packs, que están ligeramente separados entre ellos, y esta separación, que es de menos de 1 micrómetro de longitud, es lo que recibe el nombre de nódulo de Ramberg. Esta básicamente es la separación entre vaina de mielina y tal. Botones sinápticos. Los botones sinápticos son las ramificaciones que presenta el axón en su parte terminal. Por lo tanto, estos botones sinápticos son similares a las dendritas, aunque en este caso tienen la función de, una vez el impulso eléctrico ha atravesado el axón, liberar al medio externo los neurotransmisores que serán captados por las dendritas de la siguiente neurona en la autopista. O sea, esto es lo que, como vimos al principio, cómo se transmite información entre las neuronas. Entonces acá los botones sinápticos, como podemos ver, liberan los neurotransmisores, y acá son recibidos por los otros botones sinápticos, por las dendritas, de la otra neurona, y entonces así es como se permite el intercambio de información. Cono axiónico. El cono axiónico no es una estructura diferenciable a nivel funcional, pero es importante ya que es la región del cuerpo de la neurona más estrecha para dar lugar al axón. Entonces acá más o menos el axón es como, el cono axiónico, es como el cuello de la neurona. No tiene ninguna función de manejo o de conexiones interneuronales, pero es lo que conecta a la neurona. Entonces acá sigamos. ¿Cómo funcionan los impulsos nerviosos? El impulso nervioso solo se propaga en un sentido. Cuando una neurona es estimulada, se originan unos cambios eléctricos que empiezan en las dendritas, pasan por el cuerpo neuronal y terminan en el axón. El impulso nervioso no se transmite con la misma velocidad en todas las neuronas. Depende si el axón está o no rodeado por unas células, las células de Schwann, que producen una sustancia blanca, la vaina de mielina, que impide el paso del impulso nervioso y hace que tenga que saltar entre los espacios sin vaina de mielina, por lo que su velocidad será mayor. O sea, acá lo que nos quiere decir es que el impulso nervioso, un estímulo, no sé, es que recuerdo algo, entonces se genera ese estímulo, entonces empieza a pasar por las dendritas, por todo, y resulta que si no pasa por las vainas de mielina, va a ir saltando, entonces va a llegar con más velocidad el pensamiento, y por ejemplo puede dar más velocidad de reacción. Por ejemplo, si me tiran una bola, entonces atraparla más rápido o recordar algo más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la neurogénesis? Es el proceso por el cual se generan neuronas nuevas a partir de células madre y células progenitoras, a través de precisos mecanismos genéticos mediante los cuales se determina el linaje celular. Se generan diferentes variedades de neuronas excitatorias e inhibidoras desde diferentes tipos de células madre neurales. La neurogénesis se encuentra más activa durante el desarrollo prenatal, y es el responsable de poblar con neuronas el encéfalo en crecimiento. Recientemente se ha demostrado que la neurogénesis continúa en dos partes del cerebro adulto en mamíferos: la zona subgranular del giro dentado del hipocampo y la zona subventricular de los ventrículos laterales.
Acá la neurogénesis nos está hablando que es cuando se generan nuevas neuronas. Entonces, ¿esto cuando sucede más? Cuando somos más pequeños, estamos en el vientre de nuestra madre o estamos muy pequeños, entonces se genera neurogénesis. A medida que pasa el tiempo, pues la neurogénesis ya no se genera y quedas con las neuronas que quedan. Pero resulta que pues recientemente se descubrió que sí hay otros campos del cerebro en donde se siguen generando neuronas. Tipos de neuronas. Las motoneuronas. Son un tipo de células del sistema nervioso que se encuentran situadas en el cerebro, en la médula espinal. Tienen la función de producir los estímulos que provocan la contracción de los diferentes grupos musculares del organismo. O sea, acá las motoneuronas son las encargadas del movimiento muscular. Entonces, por ejemplo, una contracción puede ser esto, mover una pierna, mover la cabeza, los dedos, etcétera, etcétera, etcétera. Neuronas sensoriales. Se clasifican típicamente como las neuronas responsables de la conversión de los estímulos externos del medio en estímulos internos. Las neuronas sensoriales también transmiten impulsos eléctricos al cerebro para un posterior procesamiento y actuación. O sea que acá las neuronas sensoriales son, por ejemplo, las de la piel. Entonces, cuando un estímulo de una neurona puede ser cuando me toco la piel, entonces eso significa, o sea, acá llega el estímulo, cojo y me toco el dedo. Entonces todo esto pasa, después se devuelve. Entonces yo sé que me estoy tocando mi dedo y acá las que actúan son las neuronas sensoriales. Interneuronas. Es una neurona del sistema nervioso central, generalmente pequeña y de axón corto, que interconecta con otras neuronas pero nunca son receptores sensoriales o fibras musculares, permitiendo realizar funciones más complejas. O sea, esta interneurona es como una pequeña ayuda a las neuronas a realizar otras cosas y las conecta, pero en sí no tiene ninguna función para transmitir información. Neuronas unipolares. Aquellas neuronas en las que del soma únicamente surge una prolongación o neurita, la cual actuará como axón y a la vez dispondrá de dendritas con lo que puede tanto recibir como transmitir información. O sea, acá, por ejemplo, recibe acá, entonces acá recibe la información y entonces conecta con otra neurona y después manda la información a la otra neurona. Entonces transmite, puede ser más o menos por así dicho como un tubo de información, recibe y transmite. Neuronas bipolares. Es una neurona con dos ramificaciones por fuera del soma o cuerpo neuronal. Estas ramificaciones son el axón, una dendrita, y el axón envía información desde sus ramificaciones al soma y las dendritas reciben dicha información y la dirigen a las terminaciones dendricas. O sea, acá las neuronas bipolares reciben acá la información de las dendritas, acá queda en el soma y después lo, lo dirige otra vez hasta las terminaciones dendríticas que vendrían siendo las ramitas de acá. Neuronas pseudonipolares. Son un tipo de neurona bipolar cuyo axón se divide en dos al formar las dendritas del axón, de modo que parece unipolar aunque no lo son. A diferencia de las verdaderas neuronas unipolares, estas sí se hallan en el cuerpo de los humanos. O sea, al parecer las anteriores neuronas unipolares solamente se encontraban en el cerebro de los animales, pero estas sí son humanas y bueno, tienen básicamente la misma función. A ver. Neuronas multipolares. Tienen una gran cantidad de dendritas que nacen del cuerpo celular. Este tipo de células son la clásica neurona con prolongaciones pequeñas y una prolongación larga o axón. Representan la mayoría de las neuronas. No se distinguen las dendritas de los axones. O sea, estas neuronas son con las dendritas más pequeñas y al parecer el axón también es más pequeño. Entonces esta sería la neurona multipolar porque tiene muchos polos, pero básicamente siempre sigue siendo la misma función. Bueno, entonces esta fue mi exposición de ciencias sobre las neuronas. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben que yo soy David Alejandro Guillén. Nos vemos hasta la próxima. Chao.